Hola, en este nuevo video vamos a continuar con nuestro curso de automatización y control, en el cual, como lo veíamos en la sesión anterior, veíamos el concepto de automatización que suele utilizarse en el ámbito de la industria para hacer referencia a un sistema que permite que una máquina desarrolle ciertos procesos sin intervención del ser humano, es decir, de manera automática. Y en la sesión anterior veíamos lo que era un sensor. Vamos entonces a continuar con esta nueva sesión, en la cual en esta diapositiva se muestra la boya que funge como un sensor o un transductor. Veíamos la sesión anterior que un transductor y un sensor son prácticamente lo mismo. En la parte de arriba tenemos la entrada de la red, que es 220 volts, tenemos el contactor y tenemos lo que es el guardamotor. Los tres dispositivos de la parte superior son los que me van a ayudar a realizar el control. Entonces ya tenemos un sensor, que es la boya, tenemos un sistema de control, que es la entrada de red, el contactor y el guardamotor, y por último vamos a tener un actuador. De estas últimas dos definiciones de lo que es un actuador y un sistema de control es de lo que se va a tratar esta nueva sesión. Cabe destacar que podemos tener diferentes tipos de actuadores. En este caso estamos ocupando un motor monofásico de 220 volts, pero también se puede usar una motobomba. Y este esquema que les estoy presentando es el esquema de un motor bomba monofásico. ¿Esto qué significa? Que este sistema es el que ustedes pueden llegar a tener en sus cisternas de sus casas o en algún control de nivel de líquido de un tanque. Este es el sistema más básico de control y sí se requiere que ustedes empiecen a identificar cada uno de los componentes de un sistema de control. Como lo podemos ver aquí donde tiene la entrada de red, esta entrada de red pasa por un sensor termomagnético que me indica si hay sobrecorriente en el sistema para que no queme o no llegue a quemar la motobomba. Es una protección. Posteriormente tenemos un contactor. El contactor me va a servir a mí para que yo pueda controlar la motobomba con la boya. Si ustedes ven, la boya tiene un cable rojo que va al contactor, que entra al contactor, y posteriormente del contactor salen la fase negra y el neutro. Si lo podemos ver, la fase negra a L1 y el neutro a L3. Posteriormente de ese contactor sale SL1 y SL3 y viene al guardamotor. En el guardamotor nosotros podemos ver si está encendido o apagado. Nosotros lo podemos tener programado para que siempre esté encendido y por eso tiene el botoncito de on. Regularmente el guardamotor me sirve para protección de la red, es decir, en el primer dispositivo de la diapositiva, que es el interruptor termomagnético, me sirve de protección para todo mi sistema, para el contactor, el guardamotor, el motor monofásico y la boya. Pero si hay un cortocircuito o hay un problema del lado del motor monofásico, el guardamotor me sirve de protección para todo mi sistema eléctrico. Entonces en ambos lados, tanto el sensor termomagnético como el guardamotor me sirven de protecciones. Uno por equipo o red o situaciones externas al motor monofásico, y otro por si el motor monofásico tiene algún problema. Esto es muy importante destacarlo porque es regularmente lo que se ve en la industria. Estos dos tipos de protecciones y el sistema de control que me une al sensor con el actuador. Ok, vamos entonces a ver cómo es el funcionamiento de este sistema. Cuando llega a cierto nivel de líquido el tanque que contiene el líquido, la boya sube y la boya va a actuar como un sensor todo nada o como un interruptor encendido apagado. No sé si recuerden que veíamos en la sesión anterior que nosotros decíamos
que hay distintos tipos de sensores. Hay sensores digitales, sensores analógicos, sensores con algún protocolo de comunicación. En este caso vamos a tener un sensor de tipo interruptor, todo o nada, es decir, va a estar encendido o apagado. ¿Esto qué significa? Que si la boya está abajo, significa que el interruptor está abierto, perdón, que el interruptor está cerrado, que alguien lo está presionando. Es como si alguien pusiera el dedo y cerrara ahí el interruptor. Es lo que hace la boya. Cuando la boya no está hasta arriba, está abierto. Cuando la boya está hasta arriba, el interruptor está abierto. Pero ¿qué pasa si no hay líquido? La misma inercia, la misma gravedad cierra el interruptor. Al cerrarlo, la motobomba empieza a funcionar para llenar ese tanque o ese recipiente de líquido. Una vez que el líquido llega hasta el nivel deseado, ¿qué va a pasar con la boya? La boya va a empezar a flotar. En ese momento va a cerrar el interruptor. Cuando la boya cierra el interruptor, el contactor se detiene, se apaga. Como ustedes pueden ver en la línea roja, ahí hay algo que se le conoce como solenoide. Ese solenoide más adelante la vamos a explicar y vamos a ver qué es una solenoide y cómo empieza a trabajar una solenoide. Entonces, vamos a recapitular el funcionamiento de este diagrama eléctrico. Primero tenemos la alimentación, tenemos el sistema de control que está definido por la alimentación, que son 220 volts, la salida que vamos a tener 220 volts, en la entrada también tenemos una boya y en la salida tenemos un actuador. ¿Ok? Cuando la boya esté abajo, es decir, el interruptor está oprimido, es como si alguien fuera y le pusiera todo al switch. En ese momento la motobomba empieza a trabajar. La motobomba trabaja, llega hasta cierto nivel del tanque. Cuando llega a su nivel, la boya hace que el interruptor se abra porque está flotando, ya nadie le está oprimiendo virtualmente con la mano el botón que hacía el funcionamiento de la gravedad con la boya, y en ese momento deja de trabajar la motobomba. Ese funcionamiento es el que me permite a mí hacerlo de manera automática, tener un proceso automatizado. Por eso yo en las primeras sesiones les comentaba que nosotros ya habíamos interactuado con algún sistema automatizado en casa, y este es el esquema básico de una motobomba que tienen en sus casas. Así funciona de esta manera. Obviamente algunos lo podrán haber conectado directo al contactor para que funcione solo, es decir, sin las protecciones termomagnéticas en casa y sin el guardamotor. Estos son muy importantes trabajarlos a nivel industrial. Tal vez en casa tengamos un motor de 127 volts de poca capacidad para llenar o tal vez subir el agua a un piso, es decir, de medio caballo o de un cuarto de caballo de fuerza, pero aún así corre peligro. Podríamos nosotros con un guardamotor proteger el motor. De igual manera, todo el sistema de control lo podríamos proteger con un sistema termomagnético. El sistema termomagnético a nivel hogar se puede omitir, dados que ocupamos muchas veces protecciones termomagnéticas en las líneas de alimentación de nuestro hogar. Es decir, cuando nos alimenta nuestra luz a nuestra casa, nosotros tenemos una cajita de switches y eso ya incluyen una protección térmica. ¿Ok? El que sí es muy importante tenerlo es el contactor, que ese es el que va a trabajar de manera automática. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver en esta sesión lo que es un sistema de control y un motor monofásico. Aquí está bastante sencillo porque aparecen cada una de los dispositivos y aparece su conexión. Pero más adelante vamos a ver que esto no es lo que aparece a nivel industrial. A nivel industrial aparecen símbolos. Esos símbolos representan cada uno de estos dispositivos. Hay un símbolo para una boya, hay un símbolo para un interruptor termomagnético, hay un símbolo para un contactor, hay un símbolo para un guardamotor y hay un símbolo para un motor monofásico. Pero eso se verá en las siguientes sesiones. Vamos a pasar ahora con lo que es un actuador. Actuadores son los dispositivos que permiten al sistema actuar sobre el mundo real.
para realizar las acciones deseadas. Existen multitud de sistemas actuadores, aunque el mando y el control de los mismos es más fácil en general que el manejo de los sensores. ¿Esto qué quiere decir? Dice que permiten al sistema de control actuar sobre el mundo real. Actuar, ¿qué entiendo yo por actuar? Actuar, si yo quisiera entrar a un centro comercial, lo primero que tengo que ver es que actúe la barrita que me está impidiendo el paso para acceder, que me está impidiendo el acceso hacia ese centro comercial. ¿Cómo hago que actúe esa barra de acceso? Pues obviamente tengo que sacar mi boleto en el parking. Entonces esa barrita de acceso, lo que trae adentro de la cajita que vemos de ahí es un motor. Regularmente a nivel industrial todo está regido por un motor de corriente alterna. Más adelante vamos a ver qué es el término de corriente alterna, y porque también existen motores de corriente directa. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Pero de primera mano nosotros tenemos que ver que todos los sistemas a nivel industrial están regidos por un motor. Ese es el actuador principal de todas las máquinas. Es decir, si nosotros vemos una banda transportadora, muy probablemente esté comandada por un motor, una motobomba. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene un sistema hidráulico con un motor trifásico. Otro ejemplo de actuador diferente a lo que es un motor, también tenemos los generadores de energía. Los generadores de energía son un motor, pero a la inversa, que más adelante también lo explicaremos por qué funciona un generador de manera inversa a la de un motor. También tenemos las lámparas. La luminosidad de las lámparas es un actuador. ¿Por qué? Porque un sistema de control, es decir, el switch de nuestras casas, actúa sobre el mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le doy on al switch, sobre el mundo real, ¿qué aparece? Aparece luz, aparece luminosidad. ¿Ok? Entonces, actuadores son los dispositivos que me van a permitir al sistema de control actuar sobre el mundo real. En el caso de las lámparas, pues tenemos luminosidad. En el caso de los motores, tenemos energía mecánica, un movimiento, un desplazamiento. ¿Ok? Una gran parte de actuadores tienen dos estados, marcha y paro, abrir y cerrar. ¿Ok? Estos ocupan señales digitales entre 0 y 1. Es decir, ¿qué otros estados pueden tener el motor? Pues encendido o apagado, o la luz prendida o apagada. Generalmente todos los actuadores solamente tienen esos dos estados. Más adelante vamos a ver que hay algunos actuadores que pueden tener diferentes estados, pero estamos hablando de un 80% o 90% de los que existen a nivel industrial en el mundo real. De los actuadores tienen ellos solamente paro y marcha, abrir y cerrar, solamente estos dos estados. ¿Ok? Y para entenderlo un poco mejor vamos a ver algunos de los actuadores. Como les decíamos, el motor eléctrico tiene encendido apagado, solamente esos dos estados. La ventilación o el ventilador tiene encendido apagado. Fíjense que este es un caso muy demostrativo, el del ventilador, porque tenemos un actuador que se llama ventilador. Pero ¿qué tiene adentro el ventilador? Si ustedes alguna vez por curiosidad han querido abrir el ventilador de su casa, se han podido percatar de que el ventilador que tenemos en nuestra casa no es más que un motor de corriente alterna con un sistema aerodinámico, y en este caso el sistema aerodinámico son unas aspas. Entonces, ¿qué pasa con ese actuador? Pues tú lo conectas y va a empezar a vertir aire, ¿verdad? Y si tú lo apagas, deja de funcionar. Es decir, tiene dos estados, on o off, al igual que el motor eléctrico. Así como el ventilador, existen muchos otros ejemplos que dentro de ese mecanismo hay un motor eléctrico. Ok, el otro caso muy claro, que es el que acabamos de ver en el ejemplo anterior, que es una motobomba. Y un tercero sería
la barrita del parking, una barrita de acceso, que es la que vemos del lado derecho de su pantalla, es de color rojo. Esta barrita de acceso adentro tiene un motor que me permite el acceso, abrir y cerrar, y solamente de igual manera va a tener dos estados, encendido o apagado. Son dos señales digitales, 0 y 1. ¿Ok? También tenemos un sistema de calefacción. El sistema de calefacción, adivinen qué también es. Hay sistemas de calefacción que solamente son unas resistencias, que no requieren de un motor. Solamente hay una resistencia que tú la conectas a la luz, se empieza a calentar. No sé si alguna vez han ocupado un calentador de agua, que ustedes lo conectan y empieza a emitir e irradiar calor. Esa es una calefacción. Pero hay sistemas de calefacción en frío y caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sistemas de calefacción que tienen las resistencias, pero dentro de ese sistema hay un ventilador que empuja el calor hacia la habitación o hacia el lugar cerrado en donde se encuentre la calefacción. Hay otras veces en que solamente arroja el aire, y eso es también calefacción en frío. No sé si se han dado cuenta. Eso aunado a un sistema hidráulico también que lleva un líquido el cual me permite enfriar o calentar la habitación donde se encuentre ese actuador. Estos ejemplos de ventilación, la calefacción, la barrita de acceso, la motobomba, como ustedes pueden ver, el 90% de ellos tienen un motor eléctrico adentro. Solamente la calefacción para puro calor trabajaría con puras resistencias, no tendría el motor eléctrico. Pero si yo quisiera disipar ese calor dentro de la habitación, forzosamente tendría que tener un motor eléctrico. Entonces todos los actuadores se reducen a trabajar con motores eléctricos, y todos los actuadores a su vez trabajan con dos estados, encendido o apagado, on y off. Otro ejemplo de actuador que nosotros pudiéramos llegar a ver y que hemos interactuado con ellos toda la vida es el sistema de iluminación. Cuando tú llegas a tu casa, enciendes y apagas la luz, se ilumina o se apaga el cuarto. Esto es muy importante porque nosotros hemos interactuado con actuadores toda la vida. A nivel industrial, ¿qué otro tipo de actuadores tenemos? Podemos tener un pistón, podemos tener una bocina. Claro, una bocina, el sonido es un actuador. ¿Por qué? Porque me está conectando al mundo real. Es decir, que si yo aplico un botón para la sirena de un sismo o de un incendio, lo que me va a conectar con el mundo real va a ser ese sonido. Entonces tenemos movimiento mecánico, movimiento aerodinámico, movimiento, luminosidad, que es luz. Tenemos por otra parte el sonido, y también podríamos llegar a pensar que la computadora, la pantalla donde tú estás viendo esta presentación, también es un actuador. Una pantalla también me conecta con el mundo real, dado que me proyecta ciertas imágenes. El sistema de control sería la computadora. Los sensores de entrada serían cada una de las teclas de tu computador. Entonces, de esta manera, tú has trabajado toda la vida con un sistema de control. Has interactuado toda la vida con este sistema de control. ¿Ok? Con sistemas de control. Vamos a continuar y vamos a ver la definición de qué es un actuador. Un actuador son dispositivos que permiten al sistema de control actuar sobre el mundo real para realizar las acciones deseadas, como lo mencionábamos. Pero ahora vamos a ver otro tipo de actuadores. Dice, en otros casos suele trabajar con potencias más elevadas y es común necesitar contactores. En este caso se puede usar el pequeño relé de un sistema de control para activar el contactor que sea preciso la potencia del equipo a controlar. ¿Qué significa trabajar con potencias más elevadas? Obviamente ustedes han trabajado con baja tensión, baja potencia. ¿Cuál es baja potencia y cuál es alta potencia? Baja potencia es la que nosotros tenemos en casa. Baja potencia trabaja nuestra motobomba a 127 volts en México.
pero en Estados Unidos podemos trabajar a 220, en Europa trabajan a 220. Ok, baja potencia también nosotros, la barrita del parking del estacionamiento también es baja potencia. Entonces dice, en otros casos se suele trabajar con potencias más elevadas. ¿Cuáles son esas potencias más elevadas? Esas potencias más elevadas es, por decir, en una planta de tratamiento de agua. La motobomba que vamos a tener ahí no es de la capacidad que tenemos en casa. Es una bomba muchísimo más grande. Entonces no se va a alimentar a 220, tal vez se alimenta a 440 volts. Pero ¿qué me da la potencia? De voltaje no podría subir más, ese es el estándar. El estándar es 127, 440, 220 en instalaciones eléctricas. Claro que yo puedo tener más voltaje si yo se lo pido a Comisión Federal de Electricidad que me instale más voltaje en mi compañía, voy a tener más voltaje. Lo que sí puedo tener a esa cantidad de voltaje es más amperaje y eso me eleva la potencia. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante vamos a tener que dar un pequeño repaso, un pequeño review acerca de la ley de Ohm. Y les voy a recordar cuando estábamos viendo esta parte de actuadores. Ahorita es una de forma muy general y vamos a entrar en materia a detalle de cada uno de estos componentes. Ok, vamos a tener, y es común necesitar contactores. ¿Qué son contactores? Sí, los contactores es como se lo están imaginando, como esos que tienen ahí en su casa con los que encienden y apagan la luz. No sé si han escuchado cuando están construyendo una casa o cuando se quema el contacto de la casa, dicen hay que cambiar ese contacto. Vamos a necesitar contactores, dice en la diapositiva, para hacer automatización. Sí, vamos a necesitar varios de esos switch, pum, 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 pero de que actúen de manera automática sin que intervenga la mano del hombre, porque esa es la esencia de automatizar. Vamos a ocupar esos contactores para trabajar con potencias más elevadas como las motobombas de la planta de tratamiento de agua, como las bombas de drenación de agua de un barco de carga, un portaaviones. ¿Necesita motobombas? Sí, necesita motobombas porque el agua tiene cierto nivel de agua dentro del barco, entonces la necesitan mantener a nivel. Ok, y estos son controlados a través de un contactor, y un contactor para mí es un sensor de tipo digital que me da una señal todo o nada, es decir, un 0 o 1. 0 es para nada y 1 es para todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver otros tipos de actuadores. Como lo mencionaba hace rato, las resistencias calefactoras, las bombas de agua, sistemas de iluminación de planta, garage, aparcamientos. Aparcamientos significa estacionamientos, farolas, compresores, ventiladores, enfriadoras, unidades de azotea, llamadas sistemas de clima, gestión de energía, ahorro energético, controles de acceso peatonales y de vehículos, alarmas sonoras y luminosas, gestión de agua caliente sanitaria, ACS en hoteles, hospitales. Todos estos tipos son actuadores, ¿no? Obviamente la automatización o el objetivo de automatizar algún sistema es porque el ser humano, a trabajar con potencias más elevadas, está en riesgo su vida. Y de hecho, cuando llegó la revolución industrial, lo primero que se empezaron a dar cuenta era que sí podían producir mucho, sí podían tener distintas líneas de producción, pero eran muy peligrosos para el hombre, ¿no? Entonces, a través de los años, la automatización ha permitido que el ser humano no se vea tan agredido o puesto en riesgo por un proceso. ¿Ok? Y la automatización se ocupa en todos los aspectos de la vida. No sé si recuerdan, y más adelante lo vamos a ver cuando definamos qué es un sistema de control, pero la automatización, si ustedes se ponen a hacer memoria de dónde han interactuado con la automatización, pues ustedes se pueden dar cuenta que está a nivel hogar, en el sistema de una motobomba, en el tostador, en el microondas, en el refrigerador,
en su carro. En su carro, cuando quieren mantener a cierta temperatura el carro, pues nada más le ponen ahí y automáticamente lo está regulando. Es decir, no con la barrita están ahí midiendo a qué temperatura quieren estar. Igual para un tostador, nada más le ponen que lo tueste tanto, ¿no? Y ya solito el tostador bota el pan. Igual la motobomba ya le dicen hasta este nivel queremos que siempre llenes el tanque, entonces ya la motobomba empieza a funcionar de manera automática. Las luces, pueden poner un sistema automático en el que tú entres a tu cuarto y pum, se ilumine, ¿no? Y te salgas del pum y ya se apague. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que automatización nos ha servido en todos los aspectos de nuestra vida, pero el objetivo por el cual nace la automatización es para acelerar el proceso de producción y en años consecuentes para cuidar a la mano de obra, porque al inicio solamente el único objetivo era producción más rápida, es decir, con cuántos humanos puedo hacer mi proceso, mientras menos sueldos pueda pagar yo, es más beneficio para la industria, o sea, va a ganar más dinero. Entonces el primer objetivo con el que nace la automatización es el de eficientar, incrementar, acelerar la producción. Posteriormente los sindicatos de trabajo, todos buscan la integridad de los trabajadores y en ese sentido empiezan a decir que también es una justificación la automatización para que la mano de obra, los seres humanos no estén en riesgo sus vidas en procesos de alta peligrosidad. ¿Ok? Yo les comentaba también que en todos nuestros aspectos de la vida o en todas las áreas que ustedes conozcan se ha automatizado. El software es automático. Por decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Si tú en tu Facebook tú puedes programar una respuesta automática. Esa es automatización. También hay en el software. En sistemas biológicos tú puedes dosificar cierta cantidad de medicamento a un paciente durante mucho tiempo, solamente diciéndole cada cuánto a la máquina, cada qué periodo se le tiene que dosificar cierta cantidad de alimento. Hay robots obviamente que hacen algunas cirugías que lo hacen de manera asistida, semiautomática, pero que apoyan mucho al médico. En los sistemas económicos, ¿creen que ustedes que exista el concepto de automatización? Sí lo existe. Ya tienen algunos protocolos automatizados si pasa algún desastre natural, si pasa alguna situación como la del presidente Trump que no se prevenía, entonces tienen ciertos mecanismos automáticos para que la bolsa no pierda tanto dinero. Entonces la automatización y el diagrama que vimos al inicio de esta sesión, en donde se tiene actuadores, un sistema de control y un sensor en toda nuestra vida, o si ustedes se ponen a identificar en dónde he tenido o en dónde he interactuado con un sistema de control, se van a poder dar cuenta ustedes que han interactuado con sistemas de control de manera semiautomática o automatizada completamente en toda su vida. Entonces ahora vamos a pasar también a ver que existen actuadores con niveles intermedios y ajustables, es decir, que no son todo y nada, sino que pueden tener niveles, vamos a suponer que si todo es 10 volts y 0 es nada, va a haber valores intermedios como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volts. ¿Ok? Es decir, no nada más va a valer al final 0 o 1, sino que tiene niveles intermedios y niveles ajustables. ¿Esto para qué me sirve? Por decir, a mí me sirve para el nivel de iluminación. ¿Ok? Ese es el ejemplo más claro que ustedes pueden ver. Y actuadores o niveles intermedios ajustables, ustedes se pueden dar cuenta cuando ajustan el brillo de su computadora. Esos serían niveles intermedios. Por decirle, para mí, en mi caso, mi gusto personal, me gusta la pantalla no tan brillosa porque me lastima mis ojos.
me gusta la pantalla menos brillosa. Es decir, tiene mi actuador, mi pantalla, tiene niveles de intermedios de brillo. Imagínense si no tuviera estos niveles intermedios de brillo. O estaría muy oscura o estaría muy iluminada. Yo no conozco a ninguna persona que le gustaría que su computadora estuviera tan oscura. Te quedarías ciego en ambos lados, porque te forzarías mucho la vista por un lado, y por otro lado con todo el brillo te cansaría la vista y de igual manera la forzarías. Es por eso que existen actuadores con niveles intermedios y ajustables. Lo mismo pasa en el termostato. El termostato de nuestra casa también es un actuador que tiene ciertos niveles intermedios, porque es decir, si tiene rango hasta 30 grados centígrados, imagínense si nada más mi termostato me diera 0 o 30 grados centígrados, por un lado muy frío, por otro lado hirviendo en la casa, ¿no? No me serviría de nada. Realmente sí existen actuadores con niveles intermedios. Y si nosotros lo ponemos en una balanza y vemos en contraparte los actuadores de los sistemas todo y nada, y de esta parte o de este lado los actuadores de valores intermedios, nosotros nos podemos dar cuenta que existen actuadores en mayor cantidad que son de todo y nada, más que nada a nivel industrial. Y por el otro lado, los que tienen valores intermedios y ajustables son menos, pero esos es con los que interactuamos más nosotros: la computadora, el celular, el horno de microondas, el refrigerador. Esos tipos de actuadores tienen niveles intermedios y ajustables. Ok, vamos a ver físicamente algunos. Aquí tenemos el dimmer de iluminación fluorescente controlado por salida. Este dimmer ustedes lo han visto en algún salón de clases, en algún hogar, en alguna industria, y estos me dan cierta cantidad de energía, no me dan todo y nada. Es decir, no es como los focos que llegamos a tener en nuestra casa, que si nosotros lo ocupamos de 60, 70, 80, 90, 100 watts, solamente ese nivel nos va a dar. Este tipo de iluminación me ayuda más que nada para eficientar el consumo de energía eléctrica, porque no es lo mismo iluminar una habitación con 100 personas a iluminar una habitación con 2 personas, ni mucho menos iluminarlo durante todo el día o solamente en la noche o en la mañana. Ok, por eso existen este tipo de actuadores. Otro actuador que tenemos es para el aire acondicionado, que es el paso de aire ajustado. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero que mi habitación se enfríe o se caliente de manera muy rápida, o que se enfríe y se caliente de manera paulatina para que no haya un choque térmico. Y tenemos este paso de aire ajustable. También tenemos válvulas para el control de paso de agua caliente controladas por voltaje entre 0 y 10. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a dar el paso de agua caliente, pero viéndolo desde el punto de vista de tibiecito, más tibiecito, caliente, un poco más allá de caliente, y muy muy caliente y más caliente, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones también tenemos válvulas de control de paso de agua caliente, como las que se muestran en la figura. Y por último tenemos un ventilador de velocidad ajustable de 0 y 10 volts. Si ustedes se dan cuenta y tienen un ventilador moderno, se podrán dar cuenta que no nada más le encienden y la apagan como los ventiladores de hace muchísimos años, ¿no? Cuando empezaron a surgir algunos ventiladores, sino que tiene ciertas velocidades. ¿Qué pasa con estas velocidades? Pues si tiene una velocidad muy 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 baja, la puedes acercar a ti y ya te enfría. Pero si tienes más de una persona en tu hogar, pues lo pones a toda la velocidad para que enfríe rápido el lugar, porque ya no nada más eres tú, sino existen más personas. Estos son algunos de los actuadores que pueden llegar a tener valores intermedios, ¿no? Es decir, que no tienen valor todo o nada. Y el ejemplo más claro pues es el de la iluminación de nuestra casa. Encendemos o apagamos la luz de nuestro cuarto, pero si nosotros vamos a la oficina podemos tener cierto control de luminosidad, es decir, para trabajar más a gusto, para que se vea más si trabajamos con componentes muy pequeños o que tenemos que ver cosas a detalles. ¿Ok?
Esto sería todo por la parte de actuadores. Vamos a pasar a la parte del sistemas de control. Y antes de pasar a la parte de sistemas de control, recapitulando un poco, ya tenemos dos de los componentes principales de la automatización del sistema de control, que son los sensores y por otra parte tenemos los actuadores. Pero estos no podrían ser o no podríamos tener la automatización sin algo muy importante, que es el sistema de control. Y el sistema de control es un sistema de control, es un conjunto de dispositivos físicos capaces de recibir información del entorno, procesarla, registrarla y actuar sobre dicho entorno en función de datos almacenados o petición del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos vamos un poco más a fondo a la definición, tenemos que es un conjunto de dispositivos físicos. Por eso en esta sesión yo ponía ahí cada uno de los elementos físicos del sistema de control, de la automatización, porque al final del día la automatización tiene sus orígenes en un sistema de control. Y un sistema de control va a tener entradas y va a tener salidas. Va a tener un conjunto de dispositivos físicos capaces de recibir información del entorno, que estos van a ser sensores. ¿Lo recuerdan? Recordemos un poco la definición de sensor, que me dice que me va a convertir cualquier variable física, ya sea temperatura, presión, luminosidad, velocidad, en dos valores que son voltaje y corriente. Con esos dos valores, voltaje y corriente, yo puedo procesarla, registrarla y posteriormente tomar decisiones, es decir, actuar sobre dicho entorno. Si nos vamos más a fondo en el diagrama que presentaba al inicio de la sesión, en donde tenemos un flotador, tenemos el sistema de control que estaba compuesto de un sensor termomagnético o una protección termomagnética, el contactor, un guardamotor y el actuador, que era la motobomba o un motor trifásico, como ustedes lo quieran ver. Ok, entonces el sistema de control, esta es la definición más completa. Un sistema de control es el conjunto de estos dispositivos físicos capaces de recibir información en su entorno, procesarla, registrarla y actuar sobre dicho entorno en función de los datos almacenados o peticiones del usuario. Y muchos dirían, entonces automatización, sí, automatización es igual que un sistema de control. No, porque hay sistemas de control en lazo abierto que no serían automáticos, que serían sistemas de lazo abierto. Sería un sistema de control como es el de la iluminación de su cuarto. Cuando llegan ustedes a su habitación, tienen que encenderla de manera manual. La encienden, oprimen el botón y hay un actuador que es la lámpara y me da luminosidad. Ese es un sistema de control. Contiene los tres conjuntos de dispositivos físicos que menciona aquí la diapositiva. Entonces también es un sistema de control. Un sistema de control no necesariamente es automático. Hay sistemas de control manual y hay sistemas de control automáticos. La automatización engloba estos dos tipos de sistemas de control. En algunos libros de texto nosotros vamos a poder encontrar al sistema de control en lazo abierto, que es el de cuando ustedes llegan a su casa, oprimen el botón de manera manual. Ustedes son el sistema de control, porque ustedes la procesan. Vamos a ver ese caso curioso en lazo abierto. ¿Quién sería el sistema de control? Porque ustedes ahorita han de estar pensando, bueno, y cuando llego a mi habitación, ¿dónde están los tres dispositivos o los tres dispositivos que van a permitir hacer un sistema de control? ¿Cuáles son las entradas? ¿Dónde proceso la información y cuál es la salida? Las entradas van a ser el interruptor, la salida es la lámpara y el sistema de control, ustedes van a ser el sistema de control. Por eso se dice que es un sistema de control en lazo abierto, porque no hay nada que me dé una retroalimentación que me sense si realmente está apagado o está encendida la habitación.
Entonces ahora por otro lado vamos a ver un sistema de control en lazo cerrado. Para que exista un sistema de control en lazo cerrado, yo necesito forzosamente un sensor que me dé la retroalimentación. En este caso podría ser un sensor de presencia, que cuando llegue yo, de manera automática, en vez de que yo oprima el switch, el sensor de presencia va a oprimir el switch por mí. Es decir, me va a cerrar un contacto que me va a permitir poder ver luz en esa habitación a la que yo esté llegando, a la que yo esté arribando. Entonces tenemos dos tipos de sistemas de control: sistemas de control en lazo cerrado y sistemas de control en lazo abierto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la automatización abarca estos dos tipos de sistemas de control. ¿Por qué creen que la automatización todavía está interesada en tener sistemas de control lazo abierto? ¿Por qué no necesariamente ustedes piensen en automatización y dicen, bueno, automatización, todos deben de ser sistemas de control en lazo cerrado? Es decir, todo debe de tener sensor. Pues la automatización abarca los dos tipos, porque muy probablemente en algunos casos no podamos censar todas las variables. En alguna ocasión yo les mencionaba, si nosotros tenemos un bioreactor en donde tenemos vida, vamos a suponer que tenemos la bacteria, o no sé si sea bacteria, pero sí las células del Casio Shirota. Nosotros es un ser vivo. El Casio Shirota es un ser vivo, y al igual que nosotros necesitamos cierta temperatura, cierto alimento, ciertas condiciones para poder subsistir, para poder vivir. El Casio Shirota debe de tener ciertas condiciones para poder vivir. Este es un ejemplo muy burdo, yo lo sé, pero nosotros podemos ver que el Casio Shirota necesita sistemas de control en lazo cerrado para poder subsistir y para poder producirlo de manera acelerada, sin la intervención del hombre. Pero ¿qué pasa si nosotros no podemos tener algún tipo de sensor? ¿La automatización no entraría con ese bioreactor con Casio Shirota? Claro que la automatización entraría hasta donde esté a nuestro alcance, hasta donde sean nuestras posibilidades, es decir, hasta donde nosotros podamos censar ciertas variables. Por eso es muy importante identificar un sistema de control en lazo abierto y un sistema de control en lazo cerrado. Un sistema de control, una instalación de control es el sistema nervioso de la vivienda, edificio, entorno y de uso. ¿Esto qué quiere decir? Es donde van a ir todos nuestros cables, donde no sé si alguna vez han ustedes tenido oportunidad de entrar a alguna industria, o al menos de ver abierta su computadora, o es que se veía más en los dispositivos, por decir el microondas. No sé si han visto que hay cablecitos y todos se dirigen a una pequeña plaquita electrónica. Eso es lo que quiere decir con la instalación de un sistema de control, que es el sistema nervioso. Porque al final del día al sistema de control le tienen que llegar todas las variables que ustedes estén sensando. Todos los sensores le van a llegar al sistema de control. Por ende, el sistema de control conecta las variables sensadas con los actuadores, con todos los tipos de actuadores que yo quiera interactuar. ¿Ok? El sistema de control es capaz de detectar un cambio en las instalaciones controladas, puede reaccionar a la detección de sucesos y almacena los eventos a lo largo de la vida de la instalación. ¿Ok? Es decir, en el caso del sistema de control de la motobomba, cuando no existe el nivel deseado, pues el switch se abre, y si el switch se abre, la motobomba empieza a funcionar de manera automática. Es decir, puede reaccionar ante la detección de que no hay agua en nuestro tanque, y puede almacenar los eventos a lo largo de la vida de la instalación. Es decir, regularmente los contactores tienen, que les gusta, 10.000 ciclos de vida, es decir, 10.000 veces tú puedes abrir y cerrar ese contactor de manera automática sin que se llegue a quemar. ¿Y cómo lo vas sabiendo? ¿Que lo va contando y todo eso? No, almacena los eventos, es un decir burdo,
porque ellos calculan el tiempo de vida de las plaquitas que se están uniendo, porque un contactor al final del día, ¿qué es lo que tiene adentro? Un contacto. Y si ustedes se han puesto un poco investigadores y han abierto un contacto de esos de luz, se pueden dar cuenta que solamente son dos plaquitas. Y al final del día, lo que es un contactor son dos plaquitas, un relevador son dos plaquitas que abren y cierran, que más adelante vamos a ver la parte de la ley de Ohm y todo esto, en donde se va a explicar un poco mejor esta parte. Ahora vamos a ver los sistemas de control, en dónde se ocupan y cuál es su uso más apropiado. En un caso tenemos detección de alarmas como protecciones eléctricas, de incendios, de potencia, accesos, inundación. Esto es más de un edificio inteligente, pero también nosotros lo podemos tener en nuestra casa, porque nosotros tenemos protecciones eléctricas, tal vez si nosotros tenemos detector de humo, de acceso. También tenemos control de señales, como lo es el termostato de temperatura, presión, humedad, nivel de líquidos, presencia. Otros sistemas de control puede ser encendido, apagado, circuitos automáticos. No sé si sepan que toda la luminaria que está en la calle se enciende de manera automática. De manera automática porque puede estar ligada a dos parámetros. Anteriormente estaba ligada a el horario y no importa si eran las 6 de la tarde y estábamos en el horario anterior y todavía no oscurecía, la luz se prendía, ¿no? Actualmente esto ha venido cambiando porque pues, ya tenemos luminaria ecológica o de energías renovables que están aunadas a un panel fotovoltaico y se encienden pues obviamente con un detector de luz. Cuando ya ve que la luz no es suficiente, automáticamente se enciende la luminaria. De igual manera tenemos algunos sistemas de riego que a determinada hora encienden para tener, no sé, estoy hablando de un vivero, para tener alimentadas o con cierta cantidad de humedad a las plantas o en tu jardín. Tenemos algunos sistemas de clima, de calidad de aire, de ventilación, de iluminación, que todos estos sistemas de control ustedes de alguna o de otra manera han interactuado con ellos. Pero el día de hoy, para que tú sepas lo que es automatización, pues cada vez que veas un sistema de estos vas a decir, pues mi actuador es este, mi sistema de control puede ser este y mi actuador es este. Para un ingeniero es muy importante identificar cuáles van a ser sus entradas, cuál va a ser su procesamiento y cuáles son sus salidas, haciendo referencia a sensado, sistema de control y actuador. Es muy importante. Vamos a continuar con algunos de los tipos de control. Ya mencionaba yo algunos, los sistemas en lazo abierto y lazo cerrado, pero hay algunos que también se pueden clasificar según su arquitectura o su tamaño y podemos dividirlos en sistemas centralizados y sistemas distribuidos. Esto ya se ve más un poco industrial. Sistemas centralizados me indica que solamente se ocupa un módulo de control que recibe todas las señales, la procesa, toma decisiones, controla las salidas, los periféricos, usando pequeñas instalaciones para un control limitado y es usado en pequeñas instalaciones para un control limitado y en el hogar. Es decir, los sistemas centralizados, pues no necesitamos un sistema que pueda trabajar con 10 motobombas cuando solamente tenemos una cisterna, ¿no? O tampoco requerimos de un termostato que pueda manejar 10 habitaciones cuando solamente tengo una habitación en casa, ¿no? O 2, o las que ustedes quieran, pero no más de 10. Entonces, esos son sistemas centralizados. Necesitamos un solo módulo de control para controlar todo esto. En la industria tenemos sistemas distribuidos. ¿Por qué tenemos sistemas distribuidos? Dice, los sistemas distribuidos con tareas concretas comunicados entre sí que forman una red que se comporta como una sola identidad. Es la tendencia actual para grandes instalaciones y para hogar digital. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un sistema distribuido versus sistemas centralizados? ¿Por qué en la industria no puede haber un sistema centralizado? Aunque suena muy lógico que se nos puede llegar a quemar una máquina
y no por esa máquina tengo que parar todo mi proceso. Regularmente en la industria anteriormente pasaba esto, eran sistemas centralizados, dependían de una sola línea de producción, y en esa línea de producción, si una máquina se llegaba a descomponer, pues obviamente tenían que parar toda la línea de producción o todo el proceso. Actualmente existen sistemas distribuidos. ¿Qué pasa si se llega a descomponer un equipo? ¿Qué pasa si se llega a descomponer una válvula en un sistema hidráulico? Pues existen actualmente. En el sistema hidráulico es más fácil porque cierran una compuerta llave nota, cambian la válvula y el proceso no se detiene. En sistemas de producción como los automóviles, ¿qué pasa si un robot se descompone? ¿O qué pasa en un sistema farmacéutico si una máquina que cubre las pastillas o que está llenando de pastillas del plástico, el blister, se le llama blister, pues actualmente no se detiene, se desvía la producción hacia otra línea de producción. El chiste es que se sigue produciendo como se pueda. Por eso son muy importantes saber y conocer que en la industria la gran mayoría son sistemas distribuidos, aunque hay sistemas centralizados, ¿no? Como la iluminación, sistemas centralizados como el sensado de terremotos, de inundaciones, de incendios, siguen siendo sistemas centralizados porque realmente sí depende de un módulo de control. Es decir, al momento que detecte fuego se va a encender el sistema contra incendios. En el momento que se detecte un sismo va a actuar la alarma sísmica. Pero ya para producción, para tratamiento de ciertas cosas, para procesos, realmente los sistemas de control se encuentran ubicados más en los sistemas distribuidos. Es decir, no queremos que algún proceso se encuentre estrechamente ligado, dependiente de un módulo de control, sino que se pueda depender de varios sistemas o módulos de control para que en el caso que se llegue a descomponer uno, poder trabajar con otro. Vamos a ver estos diagramas. ¿Cómo es un sistema de control centralizado? El control centralizado, en él llega el actuador, el sensor, actuador, sensor, actuador, sensor, actuador e interfaz. Central, todos los procesos. Si se llega a fregar tenemos 5 actuadores que podrían dejar de funcionar. Sí, porque el sistema de control es el que toma las decisiones y por ende aplica las acciones correspondientes a cada uno de ellos. Dice, si el sistema central falla, el sistema deja de funcionar. ¿Qué pasa ahora con el sistema de control distribuido? El control de sistema de control distribuido regularmente llegan a un maestro en un servidor principal, donde a todos ellos se les reporta el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4 y así hasta llegar al 5 o 6. ¿Qué pasa si el proceso 1 se descompone? No importa, los demás procesos pueden seguir trabajando. Es más, les voy a decir algo. ¿Qué pasa si en el caso de una planta de tratamiento de aguas, uno de los tanques de oxigenación o de drenado de impurezas se descompone? Pues no crean que tienen uno, tienen dos, precisamente para eso. Como es líquido y el flujo de agua tal vez necesita ser constante para todo el proceso, pues tienen dos equipos de cada uno en el proceso. Uno que es el fijo y el otro que está de respaldo por si alguna cosa llega a pasar. Esto es lo más común. Dice bus de control. ¿Qué es el bus de control? Pues ese es donde va a viajar toda la información de cada uno de los equipos a un sistema central, que es un equipo, un servidor, una PC como la que ustedes tienen, donde ya recibe todos los datos. De igual manera, pues es una PC, puede tener 2, 3 n número de PCs en donde el sistema de control me esté reportando. Es decir, no necesita también solamente tener una sola PC, sino puede tener varias PCs. Dentro de estas PCs existen algunos tipos de software para el control de sistemas distribuidos, que son software de usuario, software de implantación y software de desarrollo. Los de usuario son los más fáciles de usar.
Estos y los que ustedes pueden encontrar en la industria son el SCADA y la interfaz HMI. Esos son los sistemas de control distribuido que nosotros podemos encontrar en la industria. De hecho, es muy importante que ustedes sepan que es un SCADA y que es una interfaz HMI, porque si ustedes no saben esto y llegan a una empresa, de la empresa de cualquier tipo y de cualquier área, y les preguntan, tenemos este sistema automático que trabaja con 10 o 20 actores, muy probablemente esté trabajando con un SCADA o con una interfaz HMI, ¿ok? Software de implantación y configuración. Este es instalado por los técnicos y pone a funcionar a ciertos equipos. ¿Esto qué quiere decir? Ciertas compañías desarrollan cierto software para que el usuario interactúe con su equipo, pero este software lo hizo la empresa y lo va a hacer para que el operador trabaje con este software para que funcione su máquina. Y este software regularmente tiene configuración para que se conecte con los otros software de las otras máquinas y poder crear un SCADA más poderoso. Por último tenemos el software de desarrollo. El software de desarrollo es interno de la máquina. Es decir, si se nos descompone la máquina y ya cambiamos alguna pieza mecánica o de una planta de tratamiento o de un tanque, se nos descompone una pieza y ya no está haciendo el funcionamiento adecuado. ¿Qué quiere decir? Si tú revisas, lo primero que se hace es revisar dónde está la falla. Una vez que encuentras la falla y cambias el dispositivo físicamente y sigue sin funcionar, es muy probablemente que algo adentro de los circuitos, ya a nivel componente, como cuando ustedes abren su computadora y ven muchos cuadritos, muchos circuitos integrados y dicen, ¿qué demonios es esto? De igual manera pasa en la industria. Dentro de esos circuitos electrónicos existe el software de desarrollo. Entonces vamos a recapitular qué es cada uno de los software. El software del usuario es donde el usuario va a estar usando, o donde todo el sistema distribuido va a reportarle todos los parámetros de la máquina. ¿Qué parámetros puedo yo querer de una máquina? Por decir, vamos a hablar del bioreactor que tiene el cache Shirota. Pues yo quisiera la temperatura, los niveles de nutrientes, la oxigenación, la turbulencia, el pH. Todos esos me van a llegar a mi PC y yo desde mi PC, que es el software de usuario, me va a tomar ciertas decisiones. Luego el software de implantación y configuración. Ok. Con este software de implantación y configuración, como lo mencionaba, es el que instala la compañía en una PC y esa PC está pegada a la máquina, en donde yo puedo ir y configurar los parámetros, es decir, a qué temperatura, con qué pH, con qué turbulencia va a trabajar. Ok, y por último tengo el software de desarrollo. Si ya algo internamente muy en específico la máquina siempre hace, es muy probablemente porque así haya sido programado desde fábrica. Entonces hasta aquí en esta sesión, y vamos a recapitular todo lo que vimos desde el inicio, y en la cual nosotros concluimos y conocemos ahora mismo lo que es un sistema de control y qué características contiene, es decir, el sensado, el procesamiento de señales, que es el sistema de control, y la conexión con el sistema real o con el mundo real, que es un actuador. Ok, estos tres conceptos son muy importantes para automatizar. Ya vemos algunas de las clasificaciones, algunos de los tipos de sistemas de control, lazo abierto, lazo cerrado, algunas de las clasificaciones, sistemas centralizados y sistemas distribuidos en los sistemas de control. Y hasta aquí, nos vemos en la próxima sesión.